Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Jujutsu Kaisen y de su final, cómo arreglar el final o por lo menos desde mi punto de vista, cómo me hubiera gustado que hubiera terminado la obra, cómo me hubiera gustado que se desarrollen los hechos y cómo creo yo que según estos hechos que voy a contar a través del video, la historia hubiera tenido un final más significativo y hubiera aprovechado no solamente todos sus elementos, todos sus personajes, sino también hubiera aprovechado el potencial y el impulso que tenía sin dejar esta sensación amarga de vacío que nos dio el final original. Obviamente todo esto es mi opinión y no tienen por qué compartirla, pero si les gusta este video pueden darle like, suscribirse y dejar un comentario. Bien, vamos a empezar donde la serie empieza a complicarse más, empieza a desmoronarse en el torneo de sacrificio o el torneo oscuro o el juego de sacrificio. Este arco que no fue ni un torneo, ni un juego, ni fue una cosa rara que el autor se inventó. En realidad él, inspirado obviamente en Hunter x Hunter y en Yu Yu Hakusho, dos importantes obras de Togashi, el autor referenció bastantes veces las obras de este mangaka que lo influenció y quería hacer algo parecido. Sin embargo, no le salió, él mismo lo confesó en su última exhibición de Jujutsu Kaisen, donde sacó un nuevo databook y demás. Él lo dijo, se enroscó con muchas reglas, con muchas cosas que no tenían demasiado sentido y el arco no salió para nada como él lo esperaba. Así que sin inventar cosas demasiado complicadas y sin sacar personajes o cosas de la nada que arreglen este final, voy a agarrar los elementos que tenemos, nombrar para mí dónde falló y cómo los hubiera arreglado. Punto número 1, este torneo rehacerlo completamente. Me parece que la intención del autor era mostrar peleas y así se hubiera aprovechado más el potencial de Jujutsu Kaisen, que era un manga sobre todo de situaciones, no era un manga tanto de personajes, ya que como vimos, Itadori, Megumi y Nobara eran personajes que no tuvieron demasiado desarrollo, sí algún que otro trasfondo, pero no demasiado. Es un manga más de acción, de pelea y de situaciones más que de historia y de construcción narrativa. Así que yo creo que un torneo de pelea 1 vs 1 al mejor estilo Yu Yu Hakusho, al mejor estilo torneo oscuro, ese torneo de Toguro o el examen de cazador de Hunter x Hunter, hubiera sido un ápice de calidad de esta obra. ¿Cómo lo hubiera organizado yo? Ya sabemos que Kenyaku organizó este torneo con hechiceros revividos de la era Heian. Hubiera sido genial que Kenyaku armara un equipo oscuro que peleara de su parte contra un equipo de hechiceros. Igual que sucedió en la pelea de Sukuna y Gojo, solo que sucediendo en equipo. El equipo de Kenyaku o el equipo oscuro sería Sukuna liderando el equipo dentro del cuerpo de Megumi, como ya hemos visto, Higuruma, Uraume, Yorozu, Ishigori, Reishi y Korourushi, la maldición cucaracha, todos personajes que ya hemos visto dentro de la serie y que en dicho torneo no hubieran tenido un desarrollo o unas habilidades diferentes a las que ya hemos visto, simplemente pelearían en nombre de Kenyaku por el favor de haberlos revivido en la actualidad y que pudieran recuperar la mayoría sus cuerpos originales. En este caso Sukuna pelearía no solamente porque el torneo le parecería divertido, ya que como vimos no es un personaje con demasiadas motivaciones, obviamente su pelea sería la última, la pelea con Gojo, y sobre todo pelearía con la promesa de que si él derrotaba a Gojo, Kenyaku con sus poderes haría un pacto vinculante que le devolvería su cuerpo original a Sukuna, y no lo obtendría así de la nada de una manera tan fácil y aburrida como lo obtuvo en la serie original. Por otro lado, el equipo de los hechiceros estaría liderado por Gojo y seguiría por Itadori, Hakari, Kashimo, Yuta, Todo y Takawa, para darle un toque gracioso al final. Me parece que una pelea de estos personajes hubiera sido simplemente épica. Imaginen las peleas, por ejemplo, de Itadori y Higuruma, pero simplemente en una plataforma, o también podría haber sido utilizar toda la ciudad de Shibuya o de Tokio. Imagínense lo interesante que hubieran sido estas peleas lideradas una por una en cada colonia. Hubiera sido mucho más interesante, se hubiera ahorrado mucho más tiempo y capítulos que se utilizaron de forma innecesaria en cosas que no llevaron a ningún lado y en personajes secundarios para aprovechar el potencial directo, crudo y bruto de la serie. Peleas 1 contra 1. La pelea de Todo contra Reishi me parecería que sería una pelea excelente, una pelea
muy bien planeada, una pelea con mucha estrategia, con muchos cambios de ritmo, muy interesante. Obviamente la pelea de Itadori con Higuruma no hubiera cambiado demasiado. Imaginen la pelea de Uraume y Hakari que nunca pudimos ver, hubiera sido increíble tener por lo menos 10 capítulos para ver esta pelea. Lo mismo una pelea de Kashimo contra Yorozu. En este caso Kashimo pelearía del lado de los hechiceros porque él quiere pelear contra Sukuna si le ganara a su primer rival, y en el caso que Gojo perdiera, por eso estaría del lado de los hechiceros. Y una pelea de Ishigori contra Yuta también hubiera sido interesante, no muy diferente a lo que ya vimos en el manga original. Realmente me parece una formación excelente de personajes y como ya vimos hubiera sido directa, frontal y no hubiéramos perdido tanto tiempo en personajes y peleas aisladas por ahí. Eso como primer punto, ahorrando capítulos y arreglando un arco que tiene bastante desastres, como por ejemplo la intervención de los Estados Unidos y muchas cosas que quedaron como cabos sueltos, inclusive hasta el final. El segundo gran punto y gran error que vendría después a arreglar de la serie original sería justamente la muerte de Gojo. Para mí Gojo no tenía que morir. Para mí no solamente técnicamente en la serie tenía todas las habilidades técnicas y posibilidades de ganar, como ya dije en otro video que le dediqué exclusivamente a la pelea de Gojo contra Sukuna, sino que además la historia me comprobó después de su muerte que no valió la pena que este personaje haya sido sacrificado, ya que no otorgó absolutamente nada a la serie, no obtuvo ningún valor. Si después de la muerte de Gojo hubiéramos visto una pelea entre las grandes familias de la hechicería por el control de este submundo oscuro, hubiera sido muy interesante y muy aportativo. O si hubiéramos visto el renacer de el heredero de los 6 ojos o algo que nos aporte a la historia. Sin embargo, el autor simplemente mató a este personaje por su propio egoísmo y no otorgó nada a la historia. Y no solamente lo hizo con esa razón absurda, sino que murió de una forma muy burda y poco satisfactoria y poco agraciada para el personaje, no mostrando ni siquiera su muerte en un cuadro, sino que simplemente apareció decapitado de la nada, como ya he contado varias veces, muy contradictorio con las propias reglas del mundo de Jujutsu Kaisen. En este caso, en este final que yo estoy planteando, la pelea final, la última, sería la de Gojo contra Sukuna, como en el torneo oscuro de Yu Hakusho, donde la última pelea es la de Yusuke contra Toguro. Hubiera sido así muy interesante, pero en este caso Gojo hubiera ganado, ya que tenía todas las habilidades y posibilidades de ganar. ¿Cuál era el problema de que Gojo hubiera ganado? Mientras nosotros leíamos la historia decíamos, claro, esto hubiera terminado, ya que se suponía que Sukuna era la maldición más fuerte de la historia. Pero hubo un gran error antes, y es el siguiente punto, de que el autor se sacó de encima a Kenyaku, que desde mi punto de vista también era un personaje mucho más fuerte y habilidoso que Sukuna. Por lo cual la pelea de Gojo contra Sukuna, resultando en Gojo ganador, no hubiera sido en este caso, en esta posibilidad que planteo, algo determinante para la historia. Viendo este resultado, lo que hubiera hecho Kenyaku es activar la asimilación, algo que tendríamos que haber visto, o por lo menos una asimilación parcial. No digo que hubiera absorbido a todos los hechiceros, pero podría haber absorbido a el resto de los hechiceros revividos que no participaron en el torneo y que se escaparon de forma rebelde. Y se hubiera creado, no digo una quimera de maldición o una maldición definitiva, pero se hubiera creado un guerrero maldición muy poderoso, mucho más fuerte que Sukuna y que Kenyaku, que de todas formas, si se ponen a pensar, Kenyaku ya era muy fuerte, demasiado fuerte. De hecho, le ganó a Choso y a Yuki al mismo tiempo, una hechicera de grado especial y una maldición de grado especial, por lo cual que haya perdido de la forma que perdió con Takaba no solamente es absurda y ridícula, sino que no tuvo ningún tipo de sentido que Yuta apareciera de la nada para decapitarlo después, siendo un personaje tan sabio que ha revivido tantas veces y que tenía un potencial de ataque y unas defensas altísimas, por lo cual es simplemente absurdo la muerte que tuvo, no solamente de la forma que murió, de la misma forma ridícula que el autor se deshizo de Gojo, sino porque Kenyaku era la mente maestra de la serie. Era el personaje con mayor peso argumental en toda la serie. Desde el principio este personaje organizó a las primeras maldiciones que vimos hasta Shibuya, a Mahito y sus amigos, planeó el encierro de Gojo, también planeó que Yuji sea la vasija del Sukuna, dándole un dedo e inclusive poseyendo a su propia madre para lograr su objetivo, por lo
cual este personaje era fundamental que tuviera un encuentro y una pelea definitiva con Itadori. Haberlo desechado así como si nada lavó completamente la historia, lavó completamente el peso que tenía, el misterio que tenía, las habilidades de este personaje y desechó todo lo que había hecho el autor hasta ahora con el manga. Simplemente un error garrafal, un error brutal. Como conté en mi versión de la historia, Kenjaku, acorralado y viendo que el equipo de los hechiceros le habría ganado a su equipo de hechiceros revividos, habría activado la asimilación o una asimilación parcial, habiendo absorbido a Tengen y habiendo absorbido a el resto de los hechiceros revividos, creando un ser o una maldición cuasi definitiva que hubiera sido muy poderosa. En este caso, Gojo, luego de la pelea con Sukuna y después de no haber muerto, estaría vivo pero muy debilitado para pelear con el equipo de los hechiceros. Por eso en este caso, estando Tengen ausente, se habría roto la barrera sobre Japón y el que estaría ocupando su lugar sería Gojo, por eso no podría estar en la pelea final. Para sacarlo de la ecuación y que esto sea un poco más interesante, Gojo sería el que proporcionaría la barrera que protegería todo Japón, evitando que la asimilación se expandiera más allá de eso y evitando también que maldiciones escapen más allá de Japón, manteniendo el orden que Tengen resguardaba hasta el momento. ¿Y quién se encargaría de esta maldición entonces? Bueno, ahí entrarían varios personajes secundarios como Maki, como Panda y el resto de los hechiceros vivos que ya conocemos, pero el equipo Itadori se reuniría finalmente porque Itadori estaría en buenas condiciones después de terminar su pelea, Nobara sería despertada y Fushiguro hubiera regresado después de que hubieran expulsado a Sukuna de su cuerpo. Esto nos daría el trío protagónico junto al resto de los hechiceros como Todo, Maki y demás peleando contra esta mega maldición, algo así como lo que pasó en el final de Shibuya, pero esta vez obviamente con el resultado de que los hechiceros terminarían ganando después de una dura pelea, no tan dura y tan larga y aburrida y diluida como fue la pelea con Sukuna, pero sí una pelea muy interesante donde, por ejemplo, podríamos haber explorado el territorio expandido, la expansión de dominio de estos tres personajes, la de Nobara, la de Fushiguro y finalmente la de Itadori. Hubiera sido muy interesante realmente una pelea de estos tres personajes y obviamente el momento crucial, algo así como lo que pasa en Star Wars, donde Kenjaku le revelaría que él es la mamá de Itadori, hubiera sido épico, realmente hubiera sido impactante. Itadori teniendo que matar a su propia madre en el final de la historia. Kenjaku modificando su rostro para que sea idéntico al de la madre de Itadori hubiera sido muy interesante, realmente hubiera sido épico. Simplemente de pensar ese final digo cómo el autor no vio algo así tan simple, quizá predecible, pero al mismo tiempo muy emocionante y obviamente dibujado con el talento narrativo y gráfico de Akutami. Creo que se hubiera aprovechado todo lo que estoy diciendo al máximo. Obviamente la pelea final no hubiera terminado sin bajas, quizá podría haber muerto Maki o Panda o quizás Kusakabe o Mei para variar, que no hizo nada en toda la serie, un personaje absolutamente irrelevante que solo se aprovechó de situaciones y huecos argumentales para obtener dinero. Creo que hubiera sido realmente un cierre digno, porque al final hubieran salvado a Japón y quizás derrotando a esta mega maldición hubieran roto finalmente este ciclo de energía maldita que crea maldiciones, ya que hubieran erradicado la totalidad de la energía maldita de Japón y para que se vuelva a juntar la suficiente energía maldita para volver a crear maldiciones tendrían que pasar bastantes años, por lo que los hechiceros tendrían por lo menos un periodo de paz. Creo que es una idea bastante digna. Creo que es una versión del final que me hubiera gustado que la serie terminara así, hubiera aprovechado todos los elementos y sería más fiel a lo que vimos a lo largo de todo Jujutsu Kaisen. Pero bueno, como dije, esta solo es una opinión, solamente es una versión del final que me hubiera gustado ver a mí o que hubiera esperado que se aprovechara de esta manera. ¿Qué opinan ustedes? Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.